Doctor, volviendo a los hechos de mayo, y desde el punto de vista económico, allí hubo también una división indiscutiblemente porque estaban los intereses de los porteños para hacerse de la aduana, de todo el manejo de la caja, ¿no? Es que es así porque apenas se producen los sucesos de mayo, como toda revolución, la revolución norteamericana y la revolución francesa tuvieron su costado económico. En la revolución norteamericana los colonos norteamericanos querían comerciar sin impuestos y después los burgueses franceses también. Los porteños se dan cuenta de que después de mucho tiempo iban a ser ellos los que iban a estar en la situación de predominio y de manejo del puerto que habían tenido en sus narices durante mucho tiempo y que no habían podido acceder y usufructuar. Y ahí comienza también la disputa con las provincias o con el resto de las provincias argentinas. Claro que hubo un problema económico. ¿Cómo conciliar estos idearios de libertad y que surgen de la Revolución Francesa, del gobierno del pueblo, etcétera, con las caídas de las monarquías europeas, con esta idea de federalismo, de representación regional, como decirlo de alguna manera? O sea, ¿cómo compatibilizar la libertad a través de la representación del pueblo y lo que significa lo que son los estados locales a través de lo que eran las provincias, que son bastante anteriores, no digo las provincias concebidas como están ahora, sino los poderes provinciales que son bastante anteriores a la idea de una nación? ¿Cómo se compatibilizó en ese momento? Bueno, es que esa tarea es muy buena la pregunta, porque la idea del federalismo está vinculada precisamente a los antecedentes históricos de la Constitución argentina. Es decir, son las provincias las que generaron y crearon el Estado Nacional. Entonces el federalismo permite, en cuanto a la vinculación con la representación política, el federalismo permite que las tomas de decisiones, el manejo de la cosa pública por parte de las autoridades se acerque precisamente a las comunidades políticas respecto de las cuales esas autoridades tienen que rendir cuenta. Entonces, el ideario de Mayo, que yo creo que es en el fondo fuertemente federal, más allá de ahí la controversia o la disputa con la provincia de Buenos Aires, el ideario de Mayo es esencialmente federal. Es decir, la idea del federalismo está en los orígenes de la República. Y también la misma organización, por el hecho de tener 3 senadores por provincia, le ha dado una representatividad muy alta a las provincias fundamentalmente. ¿Qué rol juega en todo esto entre la revolución de 1810 y la independencia de 1816? ¿Qué rol juega la Asamblea del año 13? La Asamblea del año 13 jugó un papel en lo político, la distinción y la consolidación de la identidad nacional a través de los símbolos, el himno, el escudo, la moneda. En lo social, a través de un perfil netamente humanista del derecho, partiendo, por ejemplo, de la libertad de vientres. Es decir, finaliza con varios resabios autoritarios que venían de la época de la colonia. A su vez, establece el principio de la igualdad, la prohibición, por ejemplo, de los títulos de nobleza o de las prerrogativas de sangre. Es decir, es una tarea muy, muy importante y que lamentablemente por ahí en las cátedras universitarias, por cuestiones de tiempo, uno no puede explayarse como querría. Doctor, ahora se está discutiendo en Estados Unidos esta ley relacionada con los inmigrantes y demás, y teniendo en cuenta que nuestra Constitución explícitamente plantea una forma que el doctor Gentile dijo, con una generosidad que no es común en todo el mundo en este momento, la recepción de inmigrantes en lo que hace también al bienestar de sus propios hijos dentro de nuestro país. ¿En qué se animó esa situación? ¿En qué estuvo motivada en la Constitución del año 53 como prolongación de esta consagración de los derechos humanos con la libertad de vientres y toda esta visión humanista que usted planteaba de la Asamblea del año 13? Bueno, el tema de la inmigración es un tema que preocupó mucho, tanto fundamentalmente a las que yo considero son las dos mentes más poderosas del siglo XIX en la República Argentina, que fueron Sarmiento y Alberdi. Se los critica injustamente muchas veces, pero ellos planteaban, Alfredo Palacios define en una imagen muy elocuente la situación de Alberdi.
era un constructor en el desierto. Alberdi, cuando escribe las bases, se da cuenta que la República Argentina tenía 700.000 habitantes. Entonces, desde el preámbulo y en varios de los artículos que él propone en su proyecto de constitución que envía a Urquiza, era una política de Estado el poblamiento territorial, es decir, gobernar era poblar en aquel momento. Gobernar era poblar. Uno en la actualidad le llama la atención, sobre todo en la Unión Europea y en Estados Unidos, se ha criminalizado en el estado de Texas, creo que es la política inmigratoria, el flujo inmigratorio que va fundamentalmente desde México, y en la Unión Europea lo mismo. Es como si se olvidaran un poco, en alguna medida de su historia, que han sido países que han transcurrido gran parte de su vida institucional en barcos, en buques. Argentina ha sido sumamente generosa a partir del siglo XIX y hasta la primera presidencia de Perón, y eso ha permitido la dinámica social que hoy tenemos en el país. Yo creo que es sumamente positivo eso. Bueno, muy bien. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Doctor, le agradecemos mucho que haya estado en nuestro programa. Yo le repito mi agradecimiento y hasta el próximo encuentro. Exactamente. Gracias, Rogelio. Gracias a vos.